nosotros de la salud, del espectáculo, nos venimos a la realidad, porque seguimos hablando de los candidatos, Marcos. Vamos a hablar de política y estamos con él, con Carlos Aybar Quintar, que es candidato a diputado por La Libertad Avanza. ¿Cómo estás? Buen día, Buenas. Carlos, bienvenido. Muy buen día para toda la audiencia y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. ¿Cuántos años tenés? Empecemos por ahí. 26 años. 20, joven. ¿Y esto de del interés político lo tenías desde antes? ¿Venías trabajando o te hiciste político hace poco? Me hice político desde la presión de Javier Milei como diputado nacional, pero sí, siempre tuve ese interés en la política, en quizás por ahí siempre se la define la política como la herramienta de cambio, ¿no?, de las sociedades, pero nunca encontré por ahí en mis años de juventud un partido, ¿no?, en el cual yo me sienta cómodo. Y bueno, cuando conocí las ideas del liberalismo dije, bueno, busco en Catamarca qué hay, quiénes son los chicos. Bueno, ahí conocí al diputado Brizuela, al diputado Lencina, y juntos empezamos este camino que, bueno, en 21 lo tuvo a Milei diputado y en 23 Milei presidente, y bueno, hoy me toca a mí, ¿no?, esta gran responsabilidad. ¿Cuáles son las ideas y por qué crees que la gente te tiene que apoyar a vos y, digamos, y al partido que representás? Bueno, nosotros estamos en campaña, nuestro lema es Jalilandia o Libertad, y nosotros a la gente le tratamos de explicar, bueno, qué es Jalilandia, ¿no? Yo siempre defino Jalilandia como la política al servicio de los poderosos y no al servicio realmente de la gente. Y en ese sentido tocamos varias aristas. Hemos hecho un spot sobre la justicia, cómo la justicia está coactada por gente que responde al oficialismo. Bueno, en el Tribunal de Cuentas también, en la educación, en la salud. Bueno, vemos cómo está la salud pública, ¿no?, de Catamarca en total estado de abandono. Y un gobernador que viene de ese sector que no para de crecer en sus sanatorios, ¿no? Entonces, nosotros venimos a poner el énfasis en eso, ¿no? Cuidado que acá hay gente que está lucrando de la política y que se olvida de atender las necesidades que un Estado sí o sí tiene que atender, ¿no? Por ahí se nos achaca a nosotros los libertarios de no querer al Estado, no querer la educación pública, no querer la salud pública, y eso no es así. Nosotros queremos un Estado que se encargue de la salud, de la educación, de la seguridad, de la justicia, de la defensa en el caso del Estado Nacional, pero que ahí sean las prioridades. Después, el resto de cuestiones vienen en un segundo orden, ¿no? ¿Cuáles serían esas cuestiones en segundo orden? Y subsidios a los sectores económicos, financiar la cultura. Yo creo que primero se come, se está educado y se tiene que tener una buena salud, y recién se pueden llegar a atender otras cuestiones, ¿no?, que todas son importantes en distintos sectores, pero primero lo básico, ¿no? ¿Cómo fue esto de ser tan joven e incursionar en la política? ¿Qué te decía tu entorno? Bueno, yo vivo en un entorno que fue militante del Partido Radical, y al principio sí costó un poquito porque, bueno, era de otro palo, por así decirlo, pero Lo entendieron, digamos. Lo entendieron, siempre me dijeron, metele para adelante, si vos crees en eso, está bueno que persigas, ¿no?, tus objetivos, tus metas. Yo creo que nunca se imaginaron a que iba a terminar de candidato, eso ni yo me lo esperaba, pero siempre fue, por lo menos en mi entorno familiar, algo que me apoyaron. Y esto que dice la gente del común, y es una cuestión cultural también, lo que estábamos hablando hace un ratito, de que los jóvenes no se involucran en política, que los jóvenes no salen de eso porque no les gusta, porque no les llama. ¿Qué le diría a todos esos jóvenes que por ahí están pensando hoy en día, no, la política es cualquier cosa menos lo que tendría que ser, y vos estás incursionando con 26 años en una candidatura a diputado? Me encanta esa pregunta porque yo, bueno, al ser joven tengo mucho contacto por ahí con las juventudes. De hecho yo presido la juventud de mi partido, y siempre me dijeron, mirá, yo en tal partido no sé si tiene tanta importancia, y en La Libertad Avanza es la clave del espacio, ¿no? Este fenómeno, como dice la jerga, el fenómeno Milei comenzó con los jóvenes. Nosotros lo vimos muy claro en lo que fue la campaña del 2023, cuando los chicos, te estoy hablando de gente que ni siquiera podía votar en ese entonces y que ahora van a votar por primera vez, nos traían a los padres, a sus abuelos.
y ellos eran los que convencían a la gente mayor de decir, che, mirá, ya probaste con otras opciones, quizás es momento de probar algo, o incluso se acercaban para pedir autores libertarios, ¿no? Porque las ideas de la libertad no son nuevas, no las inventó Javier Milei ni Carlos Aíbar Quintar, sino que son ideas que ya tenían su tiempo y que hoy en día toman una relevancia lisa y llanamente por el fracaso político, económico y social que han tenido los partidos políticos tradicionales. Carlos, ¿cómo hace para explicarle a, digamos, a esas personas que ustedes dicen que las bases son, por ejemplo, la educación, la educación, la salud, pero vemos que también hay un ajuste en la universidad, en los jubilados, en los discapacitados? ¿Cómo se hace para entender eso? Lo primero que hay que entender es que, como bien dijo el presidente apenas asumió, no hay plata, ¿no? Yo siempre digo que los recursos públicos no tienen que ser dilapidados. Justamente, si tenés un Estado grande que se hace cargo de muchas cuestiones, no te va a alcanzar la torta para estas cosas, ¿no? Para los discapacitados, para la cuestión del Garrahan, etcétera, para las universidades. Entonces, en un contexto de crisis, porque recordemos que Argentina está en crisis, por más que la macroeconomía esté ordenada, venimos de años de crisis económica, de déficit fiscal, para explicarle a la gente, es que el Estado gasta más de lo que recauda, y en una sociedad, un sector privado que ya no te soporta más la carga impositiva. O sea, Argentina era uno de los países con mayor carga impositiva. Entonces, tenés la torta chiquita y al sector privado que te mantiene, ¿no?, el gasto público deteriorado y sin incentivos. Y eso ha generado toda una situación del país que hoy en día, bueno, tengamos que, bueno, juntar y barajar de nuevo. Yo creo que son claves estas cuestiones y todo se explica en cuál es la meta del gobierno. La meta del gobierno es superávit fiscal para pagar la deuda, que repito, no la hizo este gobierno, porque la deuda nace del déficit fiscal. Vos cuando no tenés plata y querés seguir gastando, bueno, tenés que pedir plata de algún lado. Eso se hace por inflación, por deuda o por aumento de impuestos. Como les decía, aumento de impuestos, el sector privado no puede más. Emisión monetaria genera inflación, entonces este gobierno no quiere eso. La única que siempre nos quedaba a nosotros era endeudarnos. Una vez esté recompuesto todo ese esquema, con el superávit fiscal vos podés empezar a tener crecimiento real. Pero hoy en día en una situación de crisis, donde los recursos son escasos y bueno, uno tiene que ser específico y particular, ¿no?, con los gastos que tenga el Estado. Y acá en Catamarca particularmente, como ves, y le preguntábamos a otra candidata, que estamos catalogados en una provincia rica, pero que en las bases no se ve eso. Y eso es lo que la clase política tiene que responderle y aclararle a los catamarqueños, ¿no? Como una provincia que tiene tantos recursos naturales, que tiene tantas posibilidades, tiene más del 50% de pobreza. Eso creo que es algo que la clase política le debe una explicación a los catamarqueños. Y el problema no es de recursos, como vos bien decías, todo el mundo sabe que Catamarca tiene muchos recursos. Tuvimos una mina de oro, ahora tenemos el litio, que es el oro blanco, ahora si vienen las cuestiones con el cobre, que hay muchos yacimientos que pretenden extraer ese mineral estratégico, pero el problema siempre ha sido que esos recursos nunca alcanzan para un Estado que se devora todo. Y ahí es donde yo digo, bueno, ¿tenemos hospitales de calidad en el interior? No. Yo estuve en Belén, estuve en Caño, estuve en Santa María, no hay un hospital como la gente. El mismísimo Hospital San Juan Bautista, que está acá en la ciudad capital, se cae a pedazos. ¿Cómo es la educación que tenemos en Catamarca? Es una de las peores calificadas en Argentina. Entonces, de nuevo, en una provincia tan rica, con tantos recursos, la plata debería alcanzar. ¿Cuáles son los proyectos, iniciativas que crees que las personas que te están viendo, te están escuchando, tienen que conocer para que te acompañen con el voto? La idea de La Libertad Avanza, nosotros tenemos un bloque de 4 diputados hoy en día. Esta es una elección legislativa, eso también hay que explicarle a la gente. Es muy importante. Se eligen legisladores, concejales y bueno, en algunos diputados nacionales, por supuesto,
Y en algunas localidades se elige intendente, por ejemplo en Los Altos y en Mutquín se eligen intendentes. Pero esta es una elección legislativa. Entonces la propuesta legislativa que tiene la Libertad Avanza es seguir con su agenda que hoy en día ya tienen los diputados. Nosotros hemos presentado, los diputados de la Libertad Avanza han presentado proyectos de ley para bajar impuestos, hemos presentado proyectos para incentivar a las pymes, hemos presentado proyectos para ordenar el Estado y que, bueno, que haya menos gasto, ¿no? Justamente, que son gestos por ahí que pide la ciudadanía. Nosotros nos encontramos con gente y me dice, bueno, sí, yo banco el ajuste, banco, pero que el ajuste también lo haga la política. Nosotros no podemos tener un gobernador que tenga la cantidad de funcionarios que tiene. Hoy día se gasta más, la misma cantidad en sueldos de funcionarios del Poder Ejecutivo que en sueldos de la salud pública. Entonces eso no puede pasar en Catamarca y eso es lo que nosotros intentamos decirle a la gente. Si bien esta es una elección legislativa, nosotros creemos que la Libertad Avanza es el espacio para ponerle un freno a estas políticas. Ahí está, Carlos. Muchísimas gracias por llegarte acá al programa. Te vamos a volver a invitar porque sos jóvenes, representamos una porción que va a votar y que por ahí no se sienten representados con los que ya vienen tradicionalmente en la política y a lo mejor también buscan un cambio en eso. ¿Te gustaría participar en un debate con los candidatos? Por supuesto, desde ya mi compromiso a debatir, no le tengo miedo a ningún debate.